Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Náutica. Y aquí regresamos con un sinfín de noticias, de informaciones y habitualmente con nuestra faltriquera repleta de cosas que casi nadie cuenta. Por ejemplo, claro, todo el mundo ha fotografiado, quien ha pasado por allí, claro, este edificio, se ha puesto a su sombra, a su vera, ha intentado viajar un poco en el tiempo, una de las maravillas del mundo, a qué duda cabe, ¿no? La Alhambra. Pero yo sé bien que hay muchas historias que ni siquiera Washington Irving u otros contaron. Yo sé bien que el embrujo de la Alhambra va mucho más allá y a veces entronca directamente con los temas que nos ocupan y que nos interesan, esos temas donde el misterio aparece. Esta es la sintonía de Juan G. Vallejo, esos mundos inexplorados que a veces pueden ser tan famosos, pero al mismo tiempo tan desconocidos como esta maravilla, la Alhambra. He observado que generalmente cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia, que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. A comienzos del siglo XIX, un escritor avezado, aventurero, Washington Irving llegó a la ciudad de Granada y de repente contempló como encaramado en un valle se encontraba un palacio que parecía un palacio sacado de un sueño. Y es que dicen que hace muchísimo tiempo había un sabio persa que uno de sus escritos comentó que había podido visitar ni más ni menos que los jardines de Irem, unos jardines que había en medio de la península arábiga en los que solamente podían entrar los hombres que eran prácticamente inmortales, los sabios, los poetas, aquellos que conocían los secretos de la Biblia, del Corán, de los textos sagrados. Comentan que este manuscrito persa fue el que llegó a manos ni más ni menos que de Alamar, que fue el que mandó construir esta fortaleza, la fortaleza a cuya sombra tuve la suerte de nacer, a cuya sombra florece una de las ciudades más bellas del mundo, Granada. La Alhambra, que significa la roja porque está construida con el barro que se saca del mismo monte de la Sabica. El monte de la Sabica no fue concebido por casualidad para hacer allí aquel palacio que era una réplica del jardín de Irem, del paraíso, del Edén. Realmente la Sabica fue un monte sagrado desde el tiempo de los fenicios, hace más de 2000 años, donde hoy día está la torre del agua de la Alhambra, se encontraba un templo de adoración a la diosa fenicia Natá, la diosa fenicia de la fertilidad. Realmente la Sabica fue siempre una montaña extraña. Dicen que es la montaña donde mayor número de plomo, hierro y pequeñas pepitas de oro se encuentran. No en vano el río Darro, que es el que pasa por debajo de la Alhambra, proviene del latín dauro, que significa oro. Ese mundo de ensueño que ven todos los años miles y miles de personas sigue ahí, desafiante, lleno de mil secretos que han hecho que mentes prodigiosas, como por ejemplo del pintor Makesher, cuando vio en aquellos azulejos dibujos sin fin, los imitara para hoy día que toda la gente del mundo pudieran ver esos cuadros que, al igual que los azulejos de la Alhambra, no tienen ni principio ni fin. Ni principio ni fin realmente tienen las leyendas y los orígenes misteriosos de la Alhambra. He de decir que, por desgracia, si no hubiera sido por Washington Irving, que vivió en la Alhambra cuando era un lugar donde vivía gente andrajosa, tal y como describía en el texto que hemos puesto al principio, si no es por Washington Irving se hubieran perdido las leyendas de la Alhambra, un libro del que no podemos ya saber cuántas ediciones y en cuántos países se ha publicado. Lo que hizo Washington Irving en ese libro fue recoger de los habitantes desarraigados que había en ese lugar todas las leyendas que hablaban de fantasmas, de espectros, de viejos sabios que venían desde lejos para crear ese maravilloso monumento. Cuando Aben Abud se hallaba contristado por estos tormentos y molestias, llegó a su corte un antiguo médico árabe, cuya nevada barba le llegaba a la cintura, pero el cual
A pesar de sus señales evidentes de larga longevidad, había ido peregrinando a pie desde Egipto hasta Granada, sin otra ayuda que su báculo cubierto de jeroglíficos. Venía precedido de la aureola de la fama. Se llamaba Ibrahim Eben Abu Ajib, y se le creía contemporáneo de Mahoma, pues era hijo de Abu Ajib, el último compañero del profeta. Una de las cosas que sabéis que siempre me mueve, buscar la historia de los inmortales. Según Washington Irving, Ibrahim Eben Abu Ajib, un médico y astrólogo egipcio, fue un inmortal que hizo los planos de la Alhambra. Cierto, secreto, misterio, posiblemente nunca lo sabemos. Según cuenta la leyenda de Washington Irving, recogida de la gente que vivía en la Alhambra, lo único que pidió a cambio de hacer los planos, de planificar este maravilloso monumento, es que le dejaran una pequeña cueva en la que él pudiera meditar el monte mágico de la Sabica. Es una de las maravillosas historias que tiene la Alhambra. Lo curioso es que Alamar, guiado por este egipcio que comentan que traía textos que había sacado de una sala debajo de las pirámides, y está recogido en este libro del siglo XIX, pues reflejó en la Alhambra realmente parte de la arqueología sagrada que aparece en otros libros como son la Biblia. El Palacio de Comares tiene la misma planta y estructura que el Templo de Salomón. O lo más curioso, la famosa Fuente de los Leones, que no es ni más ni menos que una copia del Mar de Bronce, la maravillosa figura que había para purificarse con agua en la puerta del Templo de Salomón, una gran columna de bronce en la que dicen que casi que cabía un mar y en cuya base había 12 leones exactamente igual que los que hay en la Alhambra. Inspiración de poetas, sueño de reyes, la Alhambra seguirá siempre ahí. No sabemos dónde está su magia. Por desgracia, ese centro de conocimiento en el que se guardaron más de 1 millón de ejemplares quemados por el cardenal Cisneros en el siglo XVI en la plaza de Birrambla, ese centro de conocimiento y de poder, solamente nos queda la fachada y una serie de claves que tenemos que seguir. Los textos se perdieron, lo que sigue vivo y es eterno es el sueño de ese rey llamado Alamar que creó un paraíso que todos los años visitan miles y miles de personas. 3 y 18 minutos, Carlos Ródenas, que nos pone esta maravillosa banda sonora de Planeta Encantado, aquella serie de JJ Benítez con una música, de verdad hay que decirlo, absolutamente inspirada. Pues hay mucho más que contar de la Alhambra. Esto es nada, una pista, 2 pistas para que empecéis a investigar, para que sepáis, quien no lo sepa, quién fue Washington Irving, cómo estaba la Alhambra en aquel siglo XIX. Es que hay historias que hablan de fenómenos paranormales. No me digas mucho, Juanje, no adelantemos mucho, pero dentro del edificio, por visitantes más o menos actuales. Sí, están recogidas hace mucho tiempo. Bueno, el primero que realmente las escribe de aparición de espectros y fantasmas es Washington Irving, ya en el siglo XIX. Pero como leyenda siempre, no como realidad. No, él cuenta lo que le narran los habitantes que hay en la Alhambra, también en el Albaicín, en el Sacromonte, en el Realejo, en los barrios que rodean la Alhambra. Él recoge las leyendas que le contaban como hechos que habían sucedido como realidad, ya que no había textos escritos sobre lo que había acontecido allí, fueron todos quemados por el cardenal Cisneros. Entonces, el tema de espectros y de apariciones, sí, y bueno, y una de las historias que yo tuve ocasión de investigar, que es tan apasionante como el de los fenómenos paranormales, que publiqué junto a Lorenzo Fernández además en el libro Operación Al-Ándalus, en el que me colé en el Palacio de Carlos V hasta el balcón que da justo hasta donde está el Patio de los Leones, que hay un museo, y otra vez me colé sin permiso y me contaron una serie de historias y de fenómenos paranormales. No trabajaba aquí, entonces no te preocupes, Carmen, no me pueden demandar ahora. Y yo no he dicho nada. entonces aparte de toda esa maravillosa leyenda, lo que es un hecho, y tuve la suerte de poder cotejarlo con algunos arqueólogos, algunos historiadores, es el laberinto que hay debajo de la Alhambra, del que si mal no creo ahora hay visitas guiadas para algunas partes de ese laberinto que se pueden visitar, pero el laberinto no se sabe hasta dónde llega, los pasadizos que hay debajo de la Alhambra. Hay una Alhambra debajo de la Alhambra llena de 1000 misterios, como es el palacio que tiene arriba. Realmente es el monumento más visitado, no de España, de Europa, no sé si la gente lo sabe, y realmente se lo merece porque es una maravilla de hace muchos siglos y que su belleza se perpetuará, yo pienso que para la eternidad. Santi nos va a contar uno de esos temores terribles. Contábamos la noticia de que un robot había matado
a alguien. Vamos a ver qué se esconde detrás de todo eso, pero creo que se esconde en el fondo un mundo nuevo. Pero antes, algo que ha pasado a unos 40 kilómetros de altura sobre la Tierra, creo que es muy, muy interesante. Y es que, en fin, como tantas noticias científicas, ¿no?, que, bueno, se quedan ahí y que son un gran misterio. Todavía hoy nadie sabe si la vida, el origen de la vida, tiene lugar en la Tierra, porque sí, porque hay una especie como de reacciones, esa sopa química de elementos. Nadie sabe cómo salta la chispa de la vida. Algunos piensan y creen que vino de fuera, que del espacio llegaron las primeras moléculas vivientes que reaccionaron con la Tierra, que engendraron nuestro planeta como un gran óvulo, el espermatozoide vino del cosmos. Todavía se debate sobre eso y lo sabéis bien. Bueno, pues ayer mismo el Comité Indio de Investigación Espacial descubrió una serie de bacterias en esa franja donde se divide la atmósfera ya, digamos, del espacio. Y estaban vivas, eran animales vivos a 40 kilómetros de altura. Bacterias. ¿Cómo se comportan? ¿De dónde vienen? Una teoría ha surgido de inmediato. Origen extraterrestre, y lo informa, podemos decir, nuestro corresponsal en el mundo de la ciencia, José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología del diario ABC. Yo creo que la historia es impresionante. Acaba de pasar bacterias sobre nuestras cabezas, rozando con el espacio, y que no saben bien de dónde demonios vienen. Son 3 bacterias completamente nuevas y desconocidas hasta el momento. Es decir, nunca se había encontrado nada parecido en nuestro planeta, ¿no?, en ninguna parte. Estas son especiales porque han sido encontradas a decenas de kilómetros de altura, en la estratosfera, en la alta estratosfera. Y esta es una zona de nuestro mundo que está en los límites de la atmósfera. Es decir, donde la atmósfera de la Tierra deja de ser atmósfera y empieza a ser espacio exterior. Entonces, el hecho de que haya unos organismos capaces de vivir en esas condiciones ha planteado varios interrogantes a los científicos, ¿no? Claro, claves y enigmas científicos de lo más diverso. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué resisten las temperaturas, las circunstancias? ¿Proceden de nuestro sistema en el fondo? ¿Han mutado o es que vienen de fuera? Y si vienen de fuera, ¿qué hacen bacterias al margen de nuestra vida cotidiana? ¿Dónde iniciaron su chispa de la vida? Esas extrañas bacterias, aunque el resto de la información en estos días las aparte por completo y nos preocupemos de otras muchas cosas, están ahí y están siendo examinadas. El experimento, curiosísimo, José Manuel Nieves nos lo cuenta. El experimento consiste en que a medida que el globo va subiendo, va tomando muestras de aire en unos cilindros metálicos, y este globo concretamente lo ha hecho entre 20 y 40 kilómetros de altura. Los cilindros, que han sido 16, una vez que están llenos de aire, son lanzados a la Tierra, caen en paracaídas y son recogidos por los científicos. Aquí es lo importante, porque 2 laboratorios independientes, distintos, han analizado las mismas muestras, y los 2 laboratorios han encontrado lo mismo. Han encontrado varias colonias de bacterias, en concreto 12 colonias de bacterias diferentes, ¿no? 9 colonias eran conocidas, pero estas bacterias además se veía que tendían a morir. Sin embargo, de las 12 colonias, 3 de esas colonias no morían. Una de las características más importantes que tienen, y por eso pueden vivir a esas alturas, es que son extraordinariamente resistentes a los rayos ultravioleta. Y esa característica es la que ha hecho sospechar de un posible origen extraterrestre. Aquí nos recorría, y más con esta maravillosa música de Alan Parsons, pues un escalofrío en el espinazo, ¿no? Cuando José Manuel Nieves decía, no mueren. Y no es la primera vez que hablamos de animales que no mueren, pero es que estos están a 40 kilómetros de altura. Y mientras las bacterias ya conocidas morían, estas resistían. ¿Qué son exactamente? Pueden ser una de las claves, esto me parece maravilloso, y es que en la ciencia hay tanto misterio. Pueden ser restos remotos, quién sabe, de aquellas que un día, hace unos 4.500 millones de años, engendraron el inicio de la vida de lo que somos nosotros. ¿Pueden ser? A mí me gustaría dejar claro que nadie confirma que estas bacterias vengan efectivamente del espacio. Lo que sí se confirma es que las bacterias, en algún momento de la evolución, tuvieron capacidad para sobrevivir en el espacio. Y esto da pie
y respalda una de las teorías sobre el origen de la vida en nuestro mundo, que dice precisamente que procede del espacio. Así pues, en el fondo siempre hemos mirado la gigantesca galaxia, las estrellas, con una mezcla curiosa, ¿no?, de fascinación y de cierta melancolía en esas noches en que los luceros se ven perfectamente. Es como si algo, y no soy el primero en decirlo, como si algo muy remoto, muy lejano, muy escondido, nos dijera, un pálpito, que en el fondo, en el más profundo de los fondos, ese es nuestro hogar. Porque desde luego, el hogar habitual, la Tierra, cada día es más extraña. Guarda maravillas, pero a veces parece eso, algo desconocido. No solo por los comportamientos, por ejemplo, de estos animales, sino, qué decir de los hombres, y sus comportamientos también. Hay quien dice que el futuro será de las máquinas, y desde hace mucho tiempo se ha hablado de cómo la máquina superará al hombre. Hace tan solo unas semanas hablábamos con ese campeón mundial de ajedrez, que nos hablaba, el español, Illescas, de cómo la máquina ya había vencido el cerebro humano en una partida a muerte, vamos a decirlo así, de inteligencia. Pero, ¿qué estará pasando con ese mundo de los robots? Hace poco una noticia, nos la contaba Santiago Camacho, también nos hacía saltar de un brinco. Ya un robot autónomo había actuado de soldado y había matado a un ser humano. ¿El inicio de una era? No sé si alegremente, pero voy a ponerme un café. ¿Quiere un café? ¿Ah? Susan, los robots proporcionan protección. Por el amor de Dios, ¿sabes lo que puede provocar este robot? Podría hacer añicos la fe humana en la robótica. ¿Y si esto sale a la luz? Imagina las devoluciones en masa por culpa de una paranoia irracional y los prejuicios. Yo Robot, Terminator, Blade Runner, todo parecía cosa de ciencia ficción. Robots, humanoides, autónomos, desplazándose, actuando, pensando, matando. Y ha sucedido, es otra vez una de esas noticias que creo que son trascendentes y que creo que han pasado sin pena ni gloria por los boletines de las agencias de noticias. Pasó hace menos de un mes, en las montañas de Afganistán. Una unidad del grupo de combate Odín del ejército norteamericano estaba repeliendo el fuego de un grupo de talibanes fuertemente atrincherados en uno de aquellos desfiladeros inaccesibles. Entre ellos estaba la unidad del sargento Jerry Rhodes, el especialista James Pegg y el cabo Philip Cheng. Ellos estaban al mando de un soldado muy especial. Volaba a unos 300 metros de altitud sobre el escenario de aquella batalla. Se llamaba Alpha. Alpha es la evolución de una serie de aparatos que eran los Predator, que eran aviones no tripulados, dirigidos por control remoto. De hecho, la CIA los ha utilizado alguna vez para realizar algún atentado contra algún líder insurgente de alguna organización terrorista no afín a los norteamericanos. Pero los Alpha son distintos, porque los Alpha ya no hay un soldado, ya no hay un operador con un mando a distancia, con una consola, con un ordenador dirigiéndolos. Los Alpha son autónomos. Ven, oyen, escuchan las órdenes y las ejecutan. Este Alpha en concreto en aquella ocasión recibió una orden muy precisa, unas coordenadas y sencillamente neutralizar todos los objetivos de la zona. En lenguaje eufemístico militar, matar a todo ser humano que hubiera en aquel lugar. Y el Alpha, pequeño, mucho más pequeño que cualquier avión de combate, pero armado hasta los dientes, cumplió con precisión quirúrgica aquel cometido. Ese día, el ser humano entró en una nueva fase. Por primera vez, una entidad pensante, no humana, había matado a alguien en una guerra. Lógicamente las implicaciones morales son muchas. De hecho, fíjate que en la película esta de Yo Robot también se lo preguntaban. Me obligó a jurarlo. Y te pidió que lo mataras. Dijo que para eso me había creado. Su suicidio fue el único mensaje que pudo mandarte. La primera amiga. Vicky no podía controlarlo.
Lanning contaba con que mis prejuicios me llevarían hasta ti. ¿Va a detenerme, inspector? Bueno, el fiscal define el asesinato como la muerte de un humano a manos de otro. Técnicamente no puedes cometer un asesinato. Pero desde luego los cadáveres que dejó Alpha a su paso siguen estando allí, decorando las arenas del desierto afgano. Los robots autónomos militares que lucharán en nuestras guerras futuras deberán ser programados como samuráis mecánicos para vivir conforme a un estricto código guerrero, o si no el mundo corre el riesgo de verse abocado a atrocidades que dejarían chicas a las de cualquier otra guerra que hayamos vivido hasta ahora. Esto, que parece un pensamiento muy bello, muy poético, en realidad forma parte de un informe oficial elaborado para la Marina de los Estados Unidos por uno de los organismos más secretos de ese país, la Oficina de Investigación Naval. El informe, que es el primer trabajo serio sobre la ética de los robots militares, ya se habla de eso, prevé un rápido avance hacia un escenario en el que los robots sean lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones en el campo de batalla y trazar las tácticas para cumplir las órdenes, que pueden ser muy generales, como en el caso que acabamos de citar, que se les hayan dado. Hay un concepto erróneo, dice el autor del informe, el doctor Patrick Lynn. Hay un concepto erróneo, y es que los robots solo harán aquello que les hayamos programado para hacer. Desgraciadamente, esta creencia está muy anticuada y procede de la época en la que los programas podrían ser escritos y comprendidos por una sola persona. Uno de estos aparatos lleva un software que consta de millones de líneas de código y que cada parte, por razones de seguridad, ha sido escrita por diferentes equipos de programadores. En realidad, no sabemos lo que hay en la mente de uno de estos aparatos. Una rica variedad de escenarios se pueden esbozar con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Porque ¿cómo impedimos que estos robots sean empleados por terroristas o por piratas informáticos o tengan fallos de software? Y si un robot mata a un inocente, ¿quién tiene la culpa? ¿El robot? ¿El programador? ¿El gobierno dueño del robot? ¿Se debe implementar en estos robots un interruptor de suicidio? Y si es así, ¿cómo funcionaría? ¿Quién lo accionaría? ¿Quedaría su propio fin a criterio del propio robot? Y todo esto son preguntas importantes, y con esto acabo, porque el mismo estudio prevé que en 2015, a la vuelta de la esquina, antes de las Olimpiadas que pretendemos que sean en Madrid, 1/3 de los vehículos de combate terrestres y aéreos del ejército estadounidense sean aparatos no tripulados. Milenio 3, Cadena Ser. Pues un poco de alegría, que no viene mal después de lo que acaba de contar Santiago Camacho. Santi, me quito el sombrero.
Nos mandaban algunos vídeos, algunos documentos para que Juanje se ponga a investigar. Yo creo que hay un temazo sobre lo de los buitres. Oye, en fin, yo con respeto a todo el mundo y tal, pero los ataques de buitres parece que se han filmado y que son tremendos. Se veía una vaca y a un ternerillo que la vaca acababa de parir. España, El ternerillo parece que había nacido muerto, estaba tirado a un lado de la vaca y enseguida los buitres carroñeros iban a comerse tanto la casi vaca a la madre. Claro, es que la vaca se encontraba pues muy mal estado de salud, parecía, porque el ganadero parecía que la estaba cogiendo de los cuernos para ver si se levantaba o no se levantaba, y enseguida más de 40 buitres que acuden a comerse tanto al ternero como a ella. Y la gente nos hablaba y nos mandaba información y nos decía que el problema es real, Sí, que el problema, además, nos decían, soy de Fuentemayor, provincia de La Rioja. Hace 50 años, cuando yo era pequeño, los amigos íbamos a las muleras cuando se tiraba una mula muerta para ver a los buitres. Nos acercábamos a ellos a unos 4 metros y jamás nos han atacado. Los buitres cumplen con su misión comiéndose la carroña o las reses enfermas. Comían tanto que luego no podían volar de tanto que pesaban, y nosotros los niños corríamos detrás de ellos. Ahora que ya no hay ganado, ya no hay buitres. Sin embargo, en la Sierra de Cameros hay muchos porque les dan de comer. Un abrazo, Antonio. Mira, también una amiga, Iraida Carballo, desde Tenerife, que me decía: buenas noches, Carmen, es este señor al que te referías, se llama John Edward, y su programa, que también yo veía en Digital Plus, se llamaba Cruzando el Más Allá. Sí, eso es. Y muy polémico. El cual iba rotando ante el público y contándoles cosas sobre sus parientes muertos, así como de sopetón, y que parecía que la gente se sorprendía. Le viene acusado de trucos, Sí. Hay que decirlo, sí. Bueno, yo es que me lo suelo creer. Casi todo lo que dan en la tele. Manuel nos dice: buenas noches, amigos. En Córdoba también se cuenta la leyenda urbana de que unos campistas que se quedaron durmiendo al aire libre, un buitre creía que estaban muertos y a uno le arrancó un dedo de un picotazo. Claro, leyendas urbanas sobre el buitre como animal un poco, en fin, tan ajeno a nosotros, ¿verdad? Tiene que haber un montón. Hombre, yo no me quiero imaginar un bebé en medio de una sierra de esta a día de hoy, con lo que está pasando con los buitres. Un bebé no, incluso un niño de 2 o 3 añitos, que se despiste. ¿Cuántas historias, Santi, de aves rapaces gigantes o tal que se han llevado a niños, no? Y hablábamos antes de los coyotes. En Australia ha pasado más de una vez que los dingos, que son perros autóctonos salvajes, se han llevado a bebés de sus mismas cunas ante la mirada atónita y absolutamente impotente de la madre, que veía cómo aquellos animales, en este caso de gran porte, suelen ser del doble tamaño que un coyote, digámoslo así, cogían al niño de la cuna tal cual y salían corriendo con él y no se volvía a ver aquella criatura. Oye, nunca y el más. mono Satanás, que le llamaban así, que coge, había un caso muy famoso que le coge al bebé a la madre, se lo sube delante de la madre y se lo empieza a comer en un árbol al niño. Sí, no, que esto nos lo contaban nuestros buenos amigos de Explora, Fernando González Siches, José Manuel Novoa y compañía. Ante la impotencia de la madre, que lo estaba viendo. Sí, bueno, o sea, claro, y que entraban a robar en las habitaciones, los monos Satanás, entraban dentro de la habitación y se llevaban las cosas y rompían todo. Algo impresionante. Juanje, que te dan las gracias por haberle hecho evocar mi infancia y poder pasear por la Alhambra. He creído volver a oír el rumor relajante de sus aguas. Nací en sus faldas, sus jardines, tuve el privilegio de que fuesen mis lugares de juegos, junto con esa plaza nueva y, como no, los entornos del río Dauro. La pena es que, como suele ocurrir, a veces lo que tenemos al lado, formando parte de tu vida cotidiana, es lo que menos conoces. Mi agradecimiento por todo lo que habéis contado. Espero que podáis ampliarlo, pues no son cosas que se puedan encontrar cuando lees una guía normal. Bueno, es la misión de este programa, ¿no? Muchas gracias. Sí. Merche te lo decía. Sí, hombre, la verdad que yo también he tenido la suerte de nacer a la sombra de la Alhambra, además literal, porque nací apenas a 500 metros en el campo del Príncipe. Y lo que... hombre, ya meterme con alguien esta noche para variar. Hombre, ¿cómo no? Y tal. No, sí también te dan tirones de orejas, por lo que has dicho del periódico El Mundo, del diario. Ah, bueno. En fin. A ver, pasa página. Efectivamente, pasando del mundo. No, sí me apena una cosa. Realmente yo no he gestionado nunca en persona un permiso de filmación para la Alhambra. No sé si realmente cobran lo que me han dicho que cobran o no. Entonces no lo digas. Bueno, tengo amigos en productoras que sí, ¿no? Que para hacer reportajes o documentales les cobraban bastante dinero. Bueno, eso a lo mejor también te lo dicen tus amigos, entre comillas, para que no vaya a llegar hasta el reportaje. Bueno, pues lo gestiono. No, pero no me parece justo. Vale. Pero bueno, sí, lo dejo. En el Museo del Cairo también te cobran. Sí, mucho menos que una hora de grabación en la Alhambra. Pues, en fin. Lo único que digo es que la cultura hay que fomentar la hora de la Alhambra genial,
Es maravilloso. Y invito a todo el mundo a que vaya a la Alhambra, y nosotros lo que intentamos desde aquí, tanto a la Alhambra como cualquier otro sitio, es hacer que la gente conozca sus partes más desconocidas y su historia más oculta y más secreta. Además, si te cobran mucho, vas y te cuelas, o sea, ¿qué más te da? Pues sí, es verdad, me cobran todos lados. Vamos a hacer una cosa. Oye, uno de los síndromes más extraños, Santi, ¿qué duda cabe? Bueno, la imagen de la Patricia Hearst era, ¿no? La hija del magnate. Yo no sé si era con una especie de ametralladora en la mano. Era con una K-47. ¿Con un Kalashnikov? Sí, cuando formaba parte del Ejército Simbiótico de Liberación. Claro, y la gente, yo creo que a nivel mundial empezó a hablar de una cosa que se ha quedado muy inserta en la memoria popular, que es síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es posible que alguien te secuestre y tú de alguna forma te enamores o te pongas a favor del secuestrador? Ha habido casos dramáticos. El reportaje de nuestro compañero Carlos Largo habla de eso, de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué Estocolmo? ¿Tiene algo que ver esta historia de tan extraña a nivel mental con esa localidad concreta del norte de Europa? Bueno, vamos a aprender un poco. ¿De dónde viene? ¿Qué hay de verdad de leyenda en el síndrome de Estocolmo? Elaine la acostó. Cruzó a casa de Dottie. Volvió a casa y Amanda ya no estaba. ¿Quién se ha llevado a mi hijita? Nunca le ha hecho nada malo a nadie. Han secuestrado a una niña. Si no se coge al culpable el primer día, el porcentaje de éxito es muy pequeño. Ya han pasado 3. Muchas trágicas historias comienzan de esta manera. Una desaparición, una ausencia, un secuestro. Una peligrosa situación por la que ninguno de nosotros querríamos pasar. Les informamos desde la casa en Los Ángeles de Daniel Pearl, el periodista que ha sido secuestrado en Pakistán. Lo importante para nosotros es encontrar a su esposo. Una ciudad en la que hay tanta gente. ¿Cómo encontrar a un hombre en medio de todo esto? Combatiremos a los secuestradores con secuestros. Miedo y vulnerabilidad ante sus captores son dos de las sensaciones que acompañan la mayor parte de las veces a aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro. Sin embargo, en otras ocasiones, la capacidad de supervivencia del propio individuo motiva la aparición de una fuerza contraria que lleva al secuestrado a identificarse con su raptor. Es lo que los especialistas conocen con el nombre de síndrome de Estocolmo. Escuchamos a Elisabeth Gimona Martí, psicóloga del ISEP Clinic Vilanova, y a Jaime Gutiérrez, psicólogo y criminalista perteneciente a la Sociedad Española de Criminología. Es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o bien una víctima de una agresión o que una persona ha sido detenida contra su voluntad desarrolla, digamos, una relación de complicidad, incluso de simpatía hacia el agresor. Depende de muchos factores. Depende de que, en principio, se establezca una relación especial entre el secuestrado y el secuestrador. Esta situación hace que la persona secuestrada, o la víctima, dependa totalmente del secuestrador. Y esa dependencia es lo que hace en ciertas personas que incluso puedan llegar a sobrevalorar la figura del secuestrador. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el secuestrador será, para bien o para mal, lo que marcará el resto de la situación, ¿no? Son muchas las causas que pueden provocar un síndrome de Estocolmo. El miedo ante una situación amenazante, el temor a sufrir algún daño, el deseo de que todo acabe lo más rápido posible. Conductas que, aunque no parezcan extrañas, pueden llevar al aprecio y cooperación entre víctima y secuestrador. Tanto en un secuestro que se produzca el síndrome de Estocolmo como en un secuestro normal, la primera reacción y la más fácil de ver es el shock, ¿no? Y ocurre una situación para la que uno normalmente no está preparado. Eso es lo más visible. Después se va a pasar una fase de estrés. También se puede producir en algunas personas una necesidad de negociación, intentar hablar con los secuestradores para ser liberados. En otras personas van a desarrollar una despersonalización total. Lo que hace es pasar a ser un sujeto pasivo, esperando a recibir órdenes para cumplirlas a rajatabla, ¿no? Y es que no hablamos de ninguna enfermedad. El síndrome de Estocolmo fue definido como mecanismo de defensa emocional después del robo de 1973 del banco sueco Kreditbanken, un suceso en el que tras 6 días de cautiverio, los rehenes terminaron por defender a sus captores. Hubo un atraco a un banco en 1973 en Estocolmo. En este caso unos atracadores, ¿no? Secuestraron a 3 mujeres durante 5 o 6 días. Incluso les pusieron como
dinamita alrededor del cuerpo, o sea, las tenían ahí secuestradas y con la dinamita, y bueno, al final los cogieron, pero lo que sorprendió principalmente a los profesionales de la psicología y psiquiatras, que las víctimas se negaron a testificar en contra, y que incluso una de las víctimas, pues digamos que tenía cierta simpatía hacia el secuestrador, ¿no? Y claro, eso pues realmente chocó. Síntomas que se repiten una y otra vez. Conocidos casos como el de la millonaria Patty Hearst y las niñas Elizabeth Smart y Natasha Campus así lo confirman. Estoy segura de que lo fue, por supuesto que sí. Lo llaman síndrome de Estocolmo y desorden emocional postraumático. Yo no tenía libertad, realmente no fui liberada hasta que me separaron de ellos durante 2 semanas. Y entonces ocurrió, todo comenzó a desaparecer lentamente justo cuando ellos ya no estaban. Desgraciadamente, según los especialistas, podemos decir que actualmente el área de extensión del síndrome de Estocolmo es aún mayor. El número de personas que viven sometidas en el mundo es estremecedor. Y es que las fatales noticias así lo confirman. El abuso infantil y la violencia doméstica son ya una realidad. Desde mi opinión, no. Para que se produzca el síndrome de Estocolmo, la situación que lo provoca debe ser totalmente inesperada. Lo normal es que esto se vaya produciendo a lo largo del tiempo, entonces no son situaciones comparables. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que hay muchas víctimas que son dependientes de su verdugo. Entonces puede dar una sintomatología parecida. Pues sí, pues mira, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, pues de hecho vemos muchas mujeres que están sometidas a vivencias muy violentas, ¿no? Pero el agresor ya se va cuidando pues de aislar a la víctima, de que ella vaya perdiendo sus amistades, su familia. En fin, ya sabemos algo más. Síndrome de Estocolmo, 1973. Y han ocurrido casos. Yo me estaba acordando de que una historia que se convirtió en ficción cinematográfica fue la historia de la estanquera de Vallecas, ¿no? Llevada al cine, y que al final, pues fue aquella especie de cautiverio de las dos estanqueras que habían cogido un aprecio, un afecto realmente extraordinario por sus propios atracadores y los problemas que llevaban en sí los dos atracadores, ¿no? Por cierto, noticias, hablábamos de animales que han protagonizado gran parte del programa, cocodrilos, historias de cocodrilos atacando a niños, en fin, que cuando uno sondea un poco... Una niña de 10 años a la que se han comido su cabeza en Filipinas, cuando iba hacia el colegio en canoa. En fin, y nos contaban que había incluso osos que se llama oso de montaña, no sé si azulado o alguna cosa así, lo contaba Fernando González Siches, que bajaban hasta los centros comerciales y husmeaban en los cubos de las basuras, y todos los colorantes aditivos de la comida humana son para ellos ya tan potentes con su olfato y demás que ya no quieren otra cosa, ya no quieren cazar, ya no quieren hacer nada, y entonces lo que quieren es eso. Eso empezó a pasar con el oso yogi, y no es broma, porque el personaje del oso yogi... Bueno, es que me dijo Fernando que era como el oso yogi. No, es que además era en el bosque de Yellowstone. Efectivamente. Y de hecho hicieron el personaje del oso yogi en su momento porque... los osos de Yellowstone estaban con las tortitas de... Claro, el problema era que los osos eran extraordinariamente dóciles, y la gente empezó a alimentarlos. Ya los excursionistas de aquel parque nacional empezó a darles. Cuando no les daban, ya los osos empezaron a robar, como hacía el oso yogi, a robar en las cestas de picnic, a robar... Caramba, y de ahí nace el personaje. Efectivamente. Santi, eres la leche, perdona que te diga. Y de esa anécdota, los dibujantes pues sacaron al personaje. Era Yogi y Bubo con esas montañas de panqueques, ¿no? Que eran tremendos, daban mucho hambre de niño. Y de sándwich. Caramba, de ahí nace. Bueno, una cosa importante, nos queda un viaje por la historia rápido, express, de 4 minutos, y luego acabaremos con los últimos mensajes. Nacho Ares, ha habido un congreso de especialistas científicos para por fin acabar con el enigma de Colón.
¿Lo habrán conseguido? No Nacho creo. Ares, informativo de la historia. El 14 de marzo se clausuraron en Marbella las primeras jornadas del encuentro histórico-científico colombino, en las que se ha intentado dar luz al origen de Cristóbal Colón y la polémica identificación de sus restos. Como nos comenta José Luis García de Paz, investigador y profesor de Física y Química en la Universidad Autónoma de Madrid, las posibilidades históricas del mítico navegante todavía están muy abiertas. No queda todavía claro si el nombre verdadero de Colón fue Pedro Escoto. Todavía ese tema debe quedar sujeto a verificación por historiadores. Pero bueno, es una propuesta interesante, aunque creo que el investigador en Señal de Villalonga ha ido modificando esta hipótesis desde las primeras publicaciones que hizo ya hace unos cuantos años, para al final acabar, más que un Colón, de Colonni, pues sería como se escribe, a una persona apellidada Scott. Pero bueno, sí es una posibilidad de que naciera en Génova, aunque no fuera directamente un Colón. En las jornadas se profundizó en los últimos descubrimientos relacionados con los restos óseos aparecidos en la urna de plomo de la Catedral de Sevilla. Lo que ya nadie parece negar es que los huesos encontrados en esta ciudad y estudiados hace pocos años sí pertenecen a Cristóbal Colón. Está perfectamente, creo yo, ya demostrado que el ADN que han obtenido los investigadores, dirigidos por el profesor Lorente, corresponde al descubridor Cristóbal Colón, y los escasos restos que hay en la Catedral de Sevilla corresponden a Colón, por comparación con los restos de su hermano, y que Diego, que es hermano de madre, al menos, porque claro, se ha comparado el ADN materno, y con su hijo Fernando, su segundo hijo, que era bastardo, que fue biógrafo de su padre y que está por propios méritos en la Catedral de Sevilla. A pesar de todo, no hay que cerrar la puerta que los restos conservados en la República Dominicana también pertenezcan a Colón y que su cadáver fuera repartido entre Sevilla y la Catedral de Santo Domingo. La momia del hombre de los hielos, Otzi, descubierta en los Alpes italianos en 1991, exhibe por primera vez todos sus tatuajes en una página web. Son más de 50 y el verdadero significado de estas extrañas marcas sigue siendo un enigma. Nos habla de ello Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias. El tatuaje normalmente se suele hacer con dos finalidades. Una es la cultural, pues para determinar si se pertenece a un clan, el estatus que tienes dentro, también para marcar un determinado momento en la vida de una persona, pues como puede ser el paso de la infancia a la juventud, la maternidad. También se hacen algunas culturas en señal de duelo por la pérdida de un ser querido, y en otros se hace como una práctica terapéutica. Encontrado a 3.200 metros de altitud, este cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad ha sido sometido a varias sesiones fotográficas en las que se han tomado 150.000 imágenes en un ámbito de 6 grados bajo cero y una humedad relativa del 98%. Y hablando de la momia de Otzi, es difícil pensar que se hiciera con una finalidad cultural, porque los tatuajes que tiene realizados están hechos en zonas que normalmente no están a la vista. Entonces, bueno, eso nos dio una indicación de que podía haber sido realizados con una práctica terapéutica. Gracias a los estudios radiológicos que se le hicieron, pues se ha podido demostrar que efectivamente padecía de una serie de patologías óseas que están justo bajo las zonas que han sido tatuadas. Todos podemos ver los tatuajes de Otzi en la página de internet www.icemanphotoscan.eu. El Homo erectus pekinensis, más conocido como hombre de Pekín, es 200.000 años más viejo de lo pensado hasta ahora. Así lo demuestra la nueva datación de los sedimentos que rodeaban los restos del homínido descubiertos en la década de 1930 al norte de China. Al parecer, su verdadera antigüedad hay que llevarla ahora hasta los 750.000 años. 3:57, me gusta mucho cómo lo hace Nacho Ares. Comprimir en una píldora de 4 minutos todo lo que da de sí la historia. Por cierto, chicos, Juanje, Santi, Carmen, mañana vamos a hacer un experimento en Cuarto Milenio con perros, y sensitividad, ya que hemos hablado hoy de esa sensibilidad especial. ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Yo puedo llevar al mío? Por supuesto. Santi el suyo no lo sé, porque está un poco salvaje todavía el hombre, ¿no? No, el pobre ya sabes que como es recogido está traumatizadito y no le gusta separarse. Está en terapia. Sí. Está en terapia, le cuentas historias. Claro. Juanje, ¿tú qué crees que puede pasar? Yo estoy convencido de que nos van a sorprender segurísimo, ya que los animales y sobre todo los perros son realmente, y no es un tópico, el mejor amigo del hombre, y llevan con nosotros muchos miles de años y no es por casualidad. Pues fíjate, yo creo que mañana la idea era una cámara de aislamiento, perros, dueños al otro lado, no poder verlos y ver qué ocurre. Y Ni olerlos. Ni olerlos. Claro, que es importante. Claro. ¿Y cómo reacciona un perro con una cámara de aislamiento, su dueño dentro? ¿Sabe que es él? Y si le ponemos 4 personas fuera y uno es su dueño y las otras no, se mueve o hace algo, en fin,
que yo creo que es una cosa que todo el mundo puede tener un interés, incluso científico, en saber qué detectan exactamente los perros. Mañana en Cuarto Milenio. Santi, como siempre, un placer, maestro. Un placer estar aquí. Gracias. Juanje, lo mismo digo. Un abrazo, Iker, muchas gracias. Nos ponemos a investigar lo de los buitres, ¿eh? Hombre, me voy ya mañana mismo. Mañana mismo me voy a buscar los buitres sedientos de sangre de España, no te preocupes. Ya te vemos como el tío La Vara. Fermín Agustí, gracias. Carlos Largo, gracias. Carlos Ródenas, muy bien, gracias, compañero. Mañana, Cuarto Milenio, alrededor de las 12 menos 5. Sí. Perros y su sexto sentido. Pero visto. Ya, pero es que esto yo creo que es espectacular. Sí, la verdad que ¿Qué va a pasar? Pues mira, los perros son muy listos. Bueno, igual se rompen muchos mitos o se solidifican. Sed muy felices, amigos. Un fuerte abrazo. Seguís aquí, en la sintonía siempre de la SER.